Bueno, vamos a dar comienzo al seminario del mes de septiembre. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Marita Tialba Monte, presidenta de SAPREF, de la fertilidad. Pueden buscarnos en las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, ahí difundimos todas nuestras actividades académicas. El seminario de hoy pueden dejar dudas y consultas en el chat, que luego de la presentación de la doctora vamos a hacer un espacio para poder responder. La presentación se va a grabar, está grabando, así que luego se va a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver. Voy a dar la presentación. Voy a presentar a la doctora Yanina Azaz. La doctora es médica tocoginecóloga, especialista en medicina reproductiva, especialista en endocrinología ginecológica y la reproducción, médica de planta del Hospital de Pacheco, Alitus. Buenas. Se entrecorta. Podés hacer la presentación. Vale. Y ahí veo que todavía no abrió. Quedó en blanco. Voy de nuevo, Itati. Dale. Ahí vamos, ahí podemos ver tu fondo de escritorio. Tenemos el escritorio. Sí. Ahí aparecen los dos niños. Bien. Sí, ahí veo que ya aparece. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Cómo? La barrita, así podemos ver las palabras. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo Itatí, es Yanina Azaz. Y bueno, la idea de esta charla que queríamos dar desde la sociedad este mes era un poco hablar de la endometriosis, ¿sí? Una enfermedad frecuente, muy frecuente en nuestra población y que poco se sabe acerca de, o poco se piensa respecto a lo que es la preservación de la fertilidad en esta situación. Bueno, sabemos que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se manifiesta en las mujeres en edad reproductiva. Alrededor de los 12 a los 50 años ya vemos manifestaciones de la enfermedad, que se define por la presencia de tejido endometrial, que puede ser tanto estroma como glándulas, fuera de la cavidad uterina, formando pequeños focos en diferentes localizaciones. Hay muchos cambios en los últimos tiempos respecto a esto de la definición de la endometriosis, donde mayormente siempre buscábamos este componente estromal o componente glandular. Para los que quizás no están tanto en el tema de la medicina, porque la charla obviamente es abierta, son algunas partes de tejido que se diferencian de esa forma. Se vio que mayormente la enfermedad es una enfermedad fibrótica, ¿sí? Que puede tener este componente estromal o glandular, pero se piensa en una diferencia en este paradigma de cómo se venía definiendo la enfermedad.
Estos implantes pueden estar en cualquier lugar, fuera de la cavidad uterina, por ejemplo, en el fondo de saco de Douglas, pegados a la vejiga, al intestino, sobre el peritoneo, en los ovarios, formando lo que quizás muchas personas conocen, que son esos quistes que se llaman endometriomas, y tienen otras muchas localizaciones que vamos a ir viendo por qué podrían ser estas localizaciones. ¿Por qué podrían ser estas localizaciones? Bueno, cuando pensamos en la endometriosis y hablamos de la prevalencia, sabemos que hay 175 millones de personas, de mujeres en el mundo que la padecen, y se habla de alrededor de 1 millón de mujeres en el país, en la Argentina, que estarían teniendo endometriosis. El cálculo es 1 en cada 10 mujeres, y como ya hablé de la edad, más o menos la enfermedad se manifiesta entre los 12 y los 50 años. Luego no es que la enfermedad desaparece, pero como vamos a ver más adelante, al tratarse de una enfermedad hormonodependiente, estrógeno dependiente, con el descenso de las hormonas propio del climaterio, toda esa influencia y esas manifestaciones empiezan a disminuirse. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Sí? Sabemos que acá yo anoté algunas de las manifestaciones más comunes, pero son varias, y por ejemplo el dolor engloba un montón de cosas. El dolor que se da todos los meses premenstrual, el dolor con las menstruaciones, el dolor cuando tengo relaciones, un dolor inespecífico, constante. Son muchas las manifestaciones del dolor y es la principal, digamos, manifestación que tiene la endometriosis. Como dicen un grupo de mujeres que seguimos en el Instagram, si duele no es normal, ¿sí? Cuando hay un dolor, uno tiene que chequear junto con el profesional cuál podría ser alguna de las causas que generan el dolor. Y la endometriosis es una causa muy frecuente y muchas veces desestimada por los profesionales y a veces por uno mismo. Otra de las manifestaciones son los problemas de fertilidad. Sí, se ve yo que entre las personas que consultan por fertilidad, las parejas, entre un 35 o un 50% tiene chances de tener endometriosis, o que muchas veces es un hallazgo al indicarse una cirugía. En otras oportunidades se manifiesta como formaciones anexiales. Esto de formaciones anexiales también, para explicar un poco para todos, le llamamos así a los quistecitos que se puedan formar en los ovarios, donde muchas personas quizás es la única manifestación que tienen, que son estos quistes que aparecen en ecografías, y que al ir siguiéndolos periódicamente son quistes que no se van, tienen determinadas características ecográficas que nos sugieren endometriosis. Como hay un pool de personas que simplemente es asintomática, y eso también puede llegar a ser una posibilidad. La endometriosis tiene muchas cuestiones que claramente con el tiempo cada vez sabemos más, pero ahí siguen habiendo muchos interrogantes. La demora en el diagnóstico, que se estima en alrededor de entre 7 a 10 años desde que una persona llega a su diagnóstico de endometriosis, es un tiempo bastante largo, ¿sí? Porque justamente pasa esto, que el dolor se desestima, o las manifestaciones se desestiman, o que simplemente, como también mencioné, es un hallazgo de una cirugía. Entonces ya acarreamos con la demora en el diagnóstico, que como vamos a ver más adelante, cuando el tema es la preservación de la fertilidad, esto es un punto a tener en cuenta que ya nos corre negativamente. Entonces tenemos que ser rápidos en el manejo. Las personas con endometriosis tienen la calidad de vida muchas veces afectada, ¿sí? El dolor que puede tener, digamos, diferentes estadios, diferente escala, muchas veces es invalidante, afectando no solo la vida de la persona, generando mayor depresión, ansiedad, sino que alterando la vida con el entorno, con su pareja, o cuando por ahí son adolescentes, con su núcleo familiar, no queriendo salir, encerrándose, con la pareja también, porque al
al manifestarse con dolores en las relaciones sexuales, donde no siempre, obviamente, estamos pensando en la búsqueda de un embarazo, sino que en el disfrute de una relación sexual, ante esto se ve claramente deteriorada. Y el impacto, ¿sí? El impacto socioeconómico, el impacto dado por la ausencia del diagnóstico, los tratamientos muchas veces inespecíficos, inexactos, las cirugías a veces bien indicadas y a veces cirugías excesivas. Todo esto también genera un impacto socioeconómico. Y vamos a hablar un poquito del origen del comportamiento, que sigue sin ser muy claro, donde hay distintas corrientes que cada vez se avanzan más, pero bueno, siguen siendo puntos de conflicto. Sabemos que en la endometriosis el 60% de las mujeres van a tener una enfermedad solamente un 15% de las mujeres van a tener una involución de ese cuadro de endometriosis y un 25% se va a mantener estable. Entonces, bueno, sabemos que hay distintas teorías que postulan el origen de la endometriosis, algunas teorías que hablarían de un origen a partir del endometrio eutópico. Se refiere al endometrio normal que tenemos en la cavidad, ¿sí? Ese endometrio, a través de lo que sería una menstruación retrógrada, iría hacia otros órganos, se extravasaría en la pelvis y generaría focos a partir del cual estos focos proliferarían y generarían esos foquitos de endometriosis. Ahora después vamos a entrar un poquito más en esta teoría. Y la otra teoría habla de un origen local, ¿sí? Se habla de que restos mullerianos, restos embrionarios que tenemos desde que nos formamos en la panza de nuestra madre, ¿sí? Esos restos mullerianos harían algo que se llama metaplasia y generarían estos focos nuevos de endometriosis sin necesariamente tener un origen, como mencionaba la otra teoría, a partir de adentro del útero, sino que de focos que se originarían por estos cambios a partir de, por ejemplo, sobre el peritoneo, sobre el ovario, sobre otros lugares de la pelvis, se generarían estos focos de endometriosis. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno, ¿sí? Y esto es lo que hace a la cuestión de la endometriosis. Y el tema de detenerme en esto cuando armé la presentación fue porque esto va a ser lo que a mí me da el puntapié de por qué preservar la fertilidad, que es el eje central de esta charla, ¿sí? Sabemos, como recién les comenté, que hay una teoría que habla de la menstruación retrógrada, ¿sí? Desde el endometrio, vuelvo a decir, internamente, donde tiene que estar ubicado normalmente, se extravasaría la pelvis. Pero se vio, mayormente en los últimos tiempos, que esto sucede en el 100% de las mujeres. O sea que prácticamente todas las mujeres cuando menstruamos tendríamos esta menstruación que iría para un lado que no tiene que ir, que es el normal, ¿sí? Pero que tenemos un mecanismo, varios mecanismos inmunológicos que se encargarían justamente de ante lo que está en un lugar que no tiene que estar, barrerlo, limpiarlo y, digamos, generar la apoptosis y la fagocitosis, para que se entienda sería esto, la limpieza de esos focos, de este tejido endometrial fibrótico, como también ya mencioné antes, que está en un lugar donde no tiene que estar. Tampoco podemos olvidar los factores genéticos. Se vio predisposición familiar. Como antes les comenté, sabemos que 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis, pero se vio que en los familiares de primer grado esto sube a 1 de cada 5 mujeres, ¿sí? Hay cierto polimorfismo genético que se vio incluso expresado en el endometrio con ciertas características que no se vieron en mujeres sin endometriosis. Lo que justamente sería lo que me daría esta predisposición ante algunas variantes genéticas de que esta enfermedad se me exprese y en otras mujeres no. Otra de las cuestiones muy importantes es lo que son los factores ambientales, de los disruptores endocrinos, ¿sí? Que quizás hoy en día están un poco más
más de moda, pero no es una moda mala, sino que es una moda excelente porque se pone de moda porque justamente saltan a la luz cosas que no sabíamos y que las sustancias químicas, ya sean sintéticas, naturales, que se alojan y que son difíciles digamos, de destruirse, se alojan en los alimentos, como ser carnes, vegetales, uno de ellos, por ejemplo, es la dioxina, ¿sí? Que no son, digamos, factores ambientales donde yo estoy en el medio del campo expuesto a plaguicidas, son cosas a la que estamos expuestos eh, usualmente. Y al tener yo un factor genético que me predispone ante un cambio ambiental que también se me da, estoy favoreciendo la enfermedad. Siempre estamos hablando de factores relacionados, involucrados, nunca son cosas aisladas. Para que se desarrolle algo genético, tengo que tener también un factor ambiental que me permita que eso se exprese. Luego vamos a ver los que son los factores inmunológicos. Bueno, los factores inmunológicos generando, como dijimos ahí al inicio en la definición, este estado inflamatorio crónico. Este estado inflamatorio crónico que me va a generar un ambiente oxidativo, que es uno de los puntos claves que luego vamos a mencionar e importantes en cuanto a preservar la fertilidad. Sabemos que hay fallas en distintas estirpes celulares, desde unas células que se llaman linfocitos B, que van a generar justamente anticuerpos, antiantígenos endometriales, o vamos a tener otras células, como por ejemplo los linfocitos T, que van a estar aumentados en el líquido peritoneal de una forma desproporcionada y también en distinta medida en el endometrio, generando todo un ambiente hostil. Aumento de macrófagos, que son unas células que también lo que hacen estas células es justamente liberar factores de crecimiento, liberar todo lo que se llaman interleuquinas, generar todo este ambiente oxidativo. Estos factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento de los vasos vascular, lo que va a hacer es justamente aumentarme algo que se llama angiogénesis, que es esta creación de nuevos vasos, lo que me da todo un caldo de cultivo para que estos focos crezcan y se manifiesten aún más. No solo eso, sino que también vamos a tener aumento en lo que son las moléculas de adhesión, que es lo que me permite que ante esta menstruación quizás retrógrada, si nos basamos en esta teoría o en la de la metaplasia celómica, tengamos el sustrato donde no se pueda eliminar, sino que justamente se adhiere a la superficie de distintas estructuras en la pelvis. Luego, bien conocido el factor endocrino, ¿sí? Sabemos que es una enfermedad estrógeno dependiente y progesterona resistente, ¿sí? Estos focos de endometriosis tienen su propia generación de estrógeno. Se vio relacionado con los factores genéticos que antes comenté, justamente polimorfismos en los receptores los receptores estrogénicos, ¿sí? En uno de los tipos, el receptor estrogénico A, precisamente. Lo que esto genera una mayor producción justamente de estrógenos a nivel local, sumado a la disminución de la 17-beta deshidrogenasa 2, que lo que hace es transformarme el estradiol en estrona. Al disminuirme la acción de esta enzima y disminuirme esa conversión de estradiol a estrona, la estrona es un estrógeno que tiene menor efecto estrogénico, menor actividad, para que se comprenda. Entonces, a todo esto yo sumo justamente mayor actividad a través de este mecanismo. También se vieron polimorfismos en el gen de la progesterona, ¿sí? Y a la vez, la progesterona es uno de los más importantes reguladores inmunológicos de este proceso inflamatorio, que al estar alterada le da rienda suelta a que todo pueda continuar. Y la metaplasia es lo que comenté antes, ¿sí? Que se vio un posible origen a través de estos restos mullerianos que ya traemos con nosotros. Bueno, este gráfico me pareció útil, sencillo, quizás no visualmente a veces, pero si uno se pone a ver con detenimiento, engloba todo, ¿sí? Donde vemos
bueno, no sé cómo, no sé si se marca, creo que no marco, pero bueno, es un círculo rosa debajo donde dice genético, ¿sí? Que eso justamente me habla del microambiente. Como dije, es importante un ambiente favorable que pregone que todo pueda darse. Lo genético, esta disfunción hormonal, esta alteración inmunológica, este estrés oxidativo, esta disminución de la muerte y de limpieza de esos focos de endometriosis, sumado a los distintos foquitos, ¿sí? Tanto superficiales, profundos, a estos remanentes embrionarios, entre todos generarían lo que sería la endometriosis y su origen. Y bueno, ¿por qué preservar la fertilidad? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más profundamente o más detenidamente de lo que pasaría a nivel ovocitario, a nivel de los ovarios, a nivel embrionario, ¿sí? Este estado inflamatorio, no me tengo que olvidar que es estar en un lugar donde el estrés oxidativo, el ambiente oxidativo, es tóxico en forma directa para los ovarios y para los ovocitos, ¿sí? Esto da que los ovocitos tengan menor calidad, también se vio afectación de los espermatozoides y de los embriones, ¿sí? Me refiero a los espermatozoides porque quizás no vienen al tema de la preservación estricta, pero bueno, sí cuando uno busca embarazo, pero esas interleuquinas que se generan por este ambiente oxidativo también alteran lo que sería la migración espermática. Alteración de la calidad ovocitaria, se altera la foliculogénesis y en consecuencia la ovogénesis y la calidad embrionaria. Se altera la ovulación, vemos una foliculogénesis acelerada, una fase lútea inadecuada, y no solo eso, sino que la luteinización folicular sin rotura del folículo. O sea, estamos ante un ambiente donde tengo una calidad de óvulos disminuida y un ambiente tóxico. Siempre cuando pensamos en endometriosis y pensamos en reserva ovárica, enseguida pensamos en lo que son tener quistes, cirugías, pero lo que tiene que quedar claro es que no solamente es eso que claramente que afecta, sino que es justamente este ambiente, ¿sí? Los endometriomas que se generan por foquitos que se colocan sobre la cápsula endometrial y que se van invaginando, y estas menstruaciones que suceden allí adentro generan justamente los quistes endometriósicos, lo que hacen es alterarme la estructura del ovario y sacarme el espacio para que justamente se desarrollen los folículos que tengan chance de generar un buen óvulo. Ni hablar de las cirugías, ¿sí? Cuando uno hace una cirugía, no solo saca, digamos, el tejido dañado, el endometrioma, pese a que las técnicas hayan mejorado mucho y a los partir del cirujano, también lo que genera es la pérdida de tejido sano normal, ¿sí? Y eso también altera mi reserva ovárica. Ni hablar de las recurrencias, se vio que luego de una cirugía, a los 3 años el 30-40% recurre, y a los 5 años el 50% de las personas recurren en la enfermedad. Es una enfermedad crónica, muchas veces tenemos consultas con las pacientes que nos dicen, pero yo ya me operé, ¿cómo puede ser que ahora me aparezca otro foco de endometriosis? O aunque no me parezca un foco, la calidad de los óvulos no es buena. Y claramente radica en esto de comprender lo que es la cronicidad, ¿sí? Y este estado proinflamatorio. Y a los factores adicionales que se suman, no son ni más ni menos que la calidad de vida que cada uno tenga, ¿sí? La exposición a los factores ambientales, que pueden ser más o menos, pero que igualmente en la cotidiana lo tenemos todos. Ni hablar de los malos hábitos, del sedentarismo, de la mala alimentación, del hábito tabáquico o de otras sustancias. Todas estas cosas me generan una alteración de la reserva ovárica. Otro de los mecanismos por el cual me afecta también la endometriosis es justamente
me altera la función de las trompas, me altera también el transporte útero-tubario, me genera una distorsión de la anatomía pelviana, ¿sí? Las adherencias, los pegoteos, para que se comprenda. Por eso también se está hablando en esta nueva corriente de una enfermedad fibrótica. Me altera la anatomía y el correcto funcionamiento para que el óvulo pueda ser captado correctamente y llegar a encontrarse con el espermatozoide. Las alteraciones en el líquido peritoneal, como hablamos antes, las alteraciones en cuanto a mediadores inflamatorios, a este estrés oxidativo, también me generan un microambiente hostil. Y ni hablar de lo que es la receptividad endometrial, estuvimos hablando de estos polimorfismos en los receptores, no solo eso, sino que también este desbalance en los linfocitos, en las inmunoglobulinas, que me afectan la receptividad endometrial. Y también otro de los puntos que se vio es alteración en la implantación embrionaria, en la reducción de la ausencia de la beta-3 integrina. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero estamos hablando de preservación, ¿y por qué pensamos en la receptividad o pensamos en las trompas? Porque cuando uno va a hacer preservación tiene que pensar en los escenarios posibles que quizás pueda pasar el día de mañana. Entonces, por eso me pareció importante explicarle los funcionamientos alterados que se ven en la endometriosis cuando uno busca embarazo. Para ir concluyendo, esto es un trabajo de este año del grupo de Ana Cobo, y también está el doctor Pellicer, que son personas que trabajan mucho en el tema y tienen experiencia, ¿sí? Es un trabajo que se hizo en IBI España, que involucró 465 pacientes, pero bueno, sobre un total de 1.044 mujeres que vitrificaron sus óvulos entre el 2008 y 2018, tuvieron 465 mujeres, o sea, un 46.5% que retornaron en pos de buscar embarazo, ¿sí? La edad promedio de las mujeres era de 35 años, más o menos 3 años, que esa fue la edad al vitrificar. Uno de los puntos de este trabajo que quizás también es una limitante, es que el 97.7 tenía un estadio 3-4 de endometriosis, o sea, estadios más severos, no era un estadio 1-2. Y le habían realizado la remoción quirúrgica de un endometrioma previo a la vitrificación en el 47.8% de las mujeres. Bueno, en el 34.9% en forma bilateral y en el 65% en forma unilateral. Y para tomar, digamos, un control, lo que hizo fue tomar un grupo de control histórico de mujeres que también hicieron la preservación de la fertilidad, donde no menciona las características de las mujeres, pero las menciona como si fuera una preservación de la maternidad, digamos, de la fertilidad social. Que a lo que nos referimos con eso es cuando la mujer simplemente para salvaguardar su fertilidad en el día de mañana, criopreserva óvulos. Bueno, y los resultados que se obtuvieron fueron que el número de ovocitos, de óvulos, y los M2 se refiere a los óvulos maduros, fue mayor en las mujeres que no habían sido operadas previo a la vitrificación, ¿sí? Y el resultado era significativo, ¿sí? Respecto al grupo de control, la sobrevida de los ovocitos, la tasa de implantación y la tasa de embarazo fue mayor en las mujeres menores de 35 años sin endometriosis, pero luego de los 35 años esa diferencia no era significativa. Una de las cosas que más le llamó a este grupo de investigadores cuando hicieron el trabajo fue que igualmente la edad, que ya lo sabemos, pero cuando uno lo ve plasmado no deja de darle importancia. La edad es elemental, ¿sí? Este punto de corte que se estableció acá en los 35 años, donde con o sin endometriosis, la realidad es que nuestra reserva ovárica sabemos que disminuye. Y en las mujeres con endometriosis, menores de 35 años, se obtuvieron mejores resultados en aquellas que vitrificaron previa cirugía, mientras que en el grupo de pacientes mayores de 35 años, las diferencias ya no fueron significativas entre aquellas que tenían cirugías o no tenían ninguna cirugía previa. Entonces, lo que se pretende que por ahí quede de esta charla y que fui comentando
es lo importante de pensar en endometriosis, en esto de que ya acarreamos una demora diagnóstica importante, en enfatizar en los hábitos saludables. La endometriosis, al margen de lo que es la fertilidad, uno puede mejorar un montón de cosas. Es importante lo que es la alimentación, cada vez se le da más importancia a lo que es a la microbiota, a la ingestión de alimentos que realmente me generen un beneficio, sean saludables. No solo eso, sino que también, bueno, el ejercicio físico, la salud emocional, psicológica de la mujer con endometriosis. Es importante asesorar de que no tengo que esperar a que esa adolescente que quizás me consultó por dismenorrea, quiera buscar embarazo a los 35 años, 37 años, porque bueno, todos sabemos que justamente la maternidad se ha postergado, se ha corrido, o sea, las expectativas de vida hoy en día son otras. Entonces yo puedo darle una herramienta de la cual ella pueda conocer y pueda decidir si quiere optar por esa opción, ¿sí? Y no esperar a que quizás la consulta sea porque tiene un ovario menos o porque tiene una quistectomía sobre un ovario, ¿sí? Porque ahí ya estaríamos llegando quizás un poquito tarde, ¿sí? La preservación de la fertilidad es una opción siempre. Bueno, eso es todo. Gracias.